Buenos días. Vamos a ver hoy los bucles que nos faltan y un poco mejor el concepto de bucle. Un bucle es una secuencia o bloque de instrucciones que no sigue la ejecución secuencial del programa, sino que se repite varias veces en función de una condición de permanencia en el bucle. El bucle se controla con tres elementos que están normalmente asociados a una variable o a varias variables, normal que una sea suficiente, de control del bucle. Y esos tres elementos son la inicialización del bucle, que es el que fija los valores iniciales de la variable, el valor que tiene cuando se entra por primera vez en este bloque del bucle, la condición de permanencia en el bucle, que indica si el bucle debe volver a ejecutarse otra vez o debe finalizar, y las acciones que hay que hacer al final del bucle sobre esta variable para que vayan correctamente inicializadas en la iteración siguiente del bucle. Vamos a ilustrar tres bucles porque todos son muy parecidos y todos utilizan las mismas condiciones. De hecho, el bucle for-in que vimos es una forma muy especial de bucle que también tiene estas tres cosas, aunque no lo hemos visto así porque es especial. Vamos a ver el bucle while, el bucle for y el bucle do while, y todo lo vamos a ilustrar sobre la función concatenar, que básicamente es una función que lo que hace es concatenar los parámetros poniendo un espacio en blanco entre ellos y devolver como valor ese string con los parámetros concatenados con espacio en blanco entre ellos. Es un script que lo hace y nos muestra el valor de esta forma, con esta estructura típica de mostrar, digamos, lo que invocamos, la expresión JavaScript que invocamos y el valor de dicha invocación. Bueno, eso, digamos, cuando lo hacemos con la función while, lo haríamos así. Tenemos una función concatenar que se invoca de esta forma con dos document.write para que no nos salga aquí un string muy largo y nos lo genere de esta forma. Hacemos, si se fijan, document.write concatenar, aquí hacemos la invocación, ponemos el literal de string donde tenemos un barra inclinada n que es un retorno de carro. Por eso aquí arriba vemos este retorno de carro y lo que es la evaluación de la función la vemos con varios blancos, que son estos blancos de aquí, y luego esto de aquí, y después ya el resultado de evaluar la función concatenar pasando estos tres parámetros, que es el string concatenado. Todo esto lo hacemos dentro de un bucle pre, digamos que empieza aquí y acaba aquí, es un bucle pre, y por eso nos salen aquí los blancos y retornos de carro que generamos en el string. Bueno, pues la función concatenar aquí básicamente hace la concatenación con un bucle while. Entonces, ¿cuál es la condición inicial del bucle? Pues la creación de la variable i y su inicialización con el valor 0, porque queremos que esta iteración vaya con un valor 0. Luego además aquí tenemos otra variable que es resultado, que inicializamos con el string vacío, pero que esta no es parte de la condición inicial del bucle, porque esta no se utiliza para controlar si nos quedamos en el bucle o salimos de él. La sentencia while empieza siempre con la palabra reservada while, es muy sencilla. Luego tiene entre paréntesis una condición de bucle, pues no he explicado la sintaxis, que es, digamos, la condición lógica que si es true nos va a indicar que debemos continuar el bucle y si es false hace que salgamos del bucle y vayamos a la sentencia siguiente, que es return resultado. Entonces, después viene simplemente un bloque, que es el bloque de instrucciones que vamos a ejecutar en cada iteración del bucle. Entonces, while lo que dice es que mientras esta condición de aquí sea verdadera, vamos a ejecutar este bloque de instrucciones, el que está entre estos paréntesis cursivos, que son estas dos instrucciones. ¿Qué hace? Pues añadir, porque aquí tenemos el más igual, esto lo que hace es añadir a lo que ya tiene la variable resultado, un string que tiene un blanco y el nuevo valor de la matriz arguments, que es el parámetro siguiente. Entonces, tenemos una variable resultado que está inicializada con el string vacío en la primera iteración, se le va a añadir el primer argumento, la siguiente iteración el segundo, la siguiente el tercero, así hasta que lleguemos al último. Al llegar al último la condición se vuelve a false, se hace false, salimos y retornamos resultado. Tenemos el string concatenado que al renderizarlo aquí, pues lo renderizamos así. Por eso, con estas dos invocaciones generamos la primera línea, que es el literal con la expresión que estamos evaluando, y el segundo ya es el resultado de evaluar esa expresión.
Bueno, pues sobre while, como es un bucle muy sencillo y muy claro, se entienden muy bien las tres condiciones. La última condición, que es adaptar para acceder a la siguiente variable, que se me ha olvidado explicarla, es esta última de aquí, donde incrementamos la i para que en el siguiente argument tengamos acceso al primer argumento. Así, digamos, la iteración en el paso inicial por el bucle i vale 0, en el siguiente vale 1, pues se ha incrementado a 1, el siguiente vale 2, el siguiente vale 3, y entonces ya hemos excedido la longitud del bucle, y esto pasa a ser falso. Bueno, aquí esto lo podemos hacer con una sentencia que es mucho más general y potente que la sentencia for, que es esta sentencia que tenemos aquí arriba, que es una sentencia que comienza por la palabra reservada for. Después tiene una condición que es mucho más compleja porque tiene las tres partes. Tiene la inicialización en la primera parte, luego la condición de permanencia en la segunda y las acciones a final de bucle en la tercera. Esta sentencia es muy potente y por eso los programadores experimentados la utilizan mucho. Es una sentencia que viene de C. Entonces aquí, en esta primera parte, decimos simplemente que i igual a 0, en nuestro caso. Después tenemos aquí la condición i menor que arguments i.length, porque aquí lo que queremos hacer es cuando llegamos al final de la matriz de argumentos, en nuestro caso, y al final de lo que hacemos es incrementar el índice para acceder al siguiente argumento. Por eso, la sentencia aquí que tenemos es esta de aquí. Aquí hay un error, veo que se me ha olvidado el punto length, que debería estar y se me ha olvidado poner. Pero esta sentencia tiene las tres condiciones y es exactamente igual a la sentencia while utilizada, digamos, transponiendo estos tres elementos de una a otra. En la sentencia for, dentro del bucle, solo nos quedan las sentencias del bucle, porque nos quedan las sentencias de adaptación a la nueva iteración. Por eso, digamos, este programa aquí es totalmente equivalente al anterior, porque simplemente tenemos la función concatenar, donde definimos las variables, no inicializamos la variable i, porque la inicializamos aquí, en las primeras acciones, luego tenemos la condición de permanencia y luego las acciones del final. Y aquí solo ponemos resultado, digamos, añade a lo que ya tiene la concatenación del string con un espacio con el siguiente argumento. Y así iríamos añadiendo argumento tras argumento y al acabar se saldría del bucle y retornaríamos el resultado con el string que tiene todos los argumentos concatenados. Una salvedad es que aquí podemos poner varias sentencias separadas por coma. Y entonces en las acciones de inicialización y las acciones de pasar a la siguiente iteración del bucle podemos añadir varias instrucciones. Porque esta sentencia, como he dicho, es muy potente. Bueno, además de estas dos formas de bucle, JavaScript tiene otra que tienen casi todos los lenguajes estructurados, que es do-while. Do-while tiene una semántica ligeramente diferente de las anteriores. Tiene las tres condiciones. También aquí en do-while, que es una sentencia más sencilla y fácil de entender, tenemos la inicialización que hay que ponerla antes del bucle, luego viene la sentencia do-while, que empieza por la palabra reservada do y tiene un while al final del bloque. El bloque se delimita también con paréntesis cursivos. Aquí tenemos la instrucción de bucle y luego, digamos, las instrucciones del bucle y luego aquí las instrucciones parte de gestión del bucle donde hay que incrementar la variable i, que es esta última de aquí, y la condición al final. De forma que cuando se llega a esta sentencia se ejecuta el bucle, se evalúa la condición, si la condición no ha cambiado, entonces, perdón, si la condición se cumple, entonces se vuelve a ejecutar otra vez y así otra vez. Y al llegar aquí se saldría del bucle, cuando esta condición fuese falsa. Y bueno, saldríamos e imprimiríamos el resultado. La semántica de este bucle es diferente porque el bucle se ejecuta al menos una vez, mientras que en los anteriores, si al entrar en el bucle la condición es falsa, entonces no se ejecuta ninguna vez, tanto en while como en for. Mientras que aquí siempre se ejecuta al menos una vez el bucle. Por eso, esta definición de concatenar sería exactamente igual que las anteriores si pasamos al menos un argumento. Si no pasamos ningún argumento, verán que la semántica es ligeramente diferente. Bueno, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.